la doctora Miriam Fontán Gómez, quien es la encargada de dar la apertura oficial como decana de la Facultad de Química y Farmacia. Muy buenas noches, doctora Miriam, bienvenida, un gusto saludarla. Saludos, Lorena, muchas gracias por apertura protocolaria del evento de parte de la Oficina de Comunicaciones. Muchas gracias por este apoyo. Y bueno, saludar en esta noche a todos los participantes, docentes, estudiantes que se han conectado esta noche para escuchar a la doctora Marcela Noemí Rousseau, a quien le decimos buenas noches. Doctora Marcela, muchas gracias por haber aceptado la invitación que usted recibió de parte de la Universidad del Atlántico, y decirle que estamos encantados de tenerla acá, de poder escucharle compartir con nosotros su amplia experiencia en una temática tan interesante como la que usted estará desarrollando en la noche de hoy. Queremos compartir con usted un pequeño video de lo que es la Universidad del Atlántico, ubicada en Barranquilla, Atlántico, en la región Caribe, como para que usted tenga una idea de cómo es nuestra institución, cómo estamos organizados, un poco de nuestra infraestructura, como para de esta manera hacerla sentir en casa, como si estuviéramos acá en Barranquilla. Adelante, por favor. Aquí vemos varias tomas de lo que es la Universidad del Atlántico, algunos los escenarios deportivos, algunos laboratorios, lo que es la mirada de la parte del complejo deportivo. Ahí tenemos las canchas, las piscinas. Esta es la otra sede, la sede de Bellas Artes, la sede centro. Esta es la sede norte, que es el campus donde estamos ubicados, la Facultad de Química y Farmacia. Esta es la Facultad de Bellas Artes. La sede de SUAN. El centro de convenciones en la sede norte, que es donde está ubicada la Facultad de Química y Farmacia. Esta es toda una mirada aérea del campus universitario. Y bueno, doctora Marcela, esto es un poquito de lo que es la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Atlántico, ubicado en la región Caribe colombiana, como le decía. Y bueno, esperamos que en alguna oportunidad usted pudiese acompañarnos por acá de manera presencial. Pero gracias a estas tecnologías, pues esta noche tenemos el agrado de que nos acompañe y nuestros estudiantes, docentes, egresados que se conectan a estos espacios virtuales ofrecidos por la Facultad de Química y Farmacia, pues tendrán la oportunidad
de escucharle. Le cedo la palabra a la profesora Rocío Gómez, quien también quiere tener el gusto de saludarle ella personalmente y hacer una presentación de su hoja de vida. Bienvenida, doctora Marcela. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctora Miriam. Buenas tardes, doctora Marcela. Bueno, esta noche, ¿verdad? Nos complace recibirla en este evento. Me voy a permitir a hablar algunos tópicos de su extensa y maravillosa hoja de vida. En esta noche, bueno, la doctora Marcela Noemí Rousseau, bioquímica farmacéutica, coordinadora del sector de evaluación de medicamentos de la Unidad de Evaluación de Tecnología Sanitaria del Hospital de Pediatría San Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Es farmacéutica bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, especialista en farmacia hospitalaria, máster en farmacoepidemiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, egresada del curso anual Gestión Integral de los Servicios de Farmacia Hospitalaria, directora de beca anual de perfeccionamiento de posgrado en farmacovigilancia, expresidente de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospitales, expresidente del Comité Científico Permanente de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital y creadora de la Red Argentina de Monitoreo de Seguridad en el Uso de los Medicamentos de mayo de 2005 hasta abril de 2014. Doctora, bienvenida, ¿verdad? Muchas gracias por atender nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias por tan cálida bienvenida, realmente es un placer acompañarlos. Muchísimas gracias a las autoridades de la tan linda universidad que estoy conociendo a la distancia y que seguramente alguna vez conoceré personalmente. Y bueno, gracias a la tecnología podemos acercar estas charlas a pesar de la pandemia y del difícil momento que estamos pasando. Mi charla tiene que ver con mi trabajo actual, pero la puse en un contexto general para conocer por qué es necesario hacer evaluación de tecnologías sanitarias y obviamente el contexto dentro de lo que es un hospital y cómo puede un farmacéutico formado en esta área trabajar y dar respuesta a las necesidades actuales, ¿no? de los modernos tratamientos. Si puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, claro. No me permite todavía, a ver. No, Elías, ¿nos colaboras, por favor, para que la doctora Marcela pueda compartir su presentación? ¿Ahora? ¿Ya? No me Sí, permite. revisa. Tengo que estar como co-host, creo, para poder, ¿no? ¿Puede ser? Sí. No, no me No permite. le permite. Revisemos a ver qué pasa. Sí. Se salió la doctora Marcela. Acá está. Listo, ahora intente. A ver. No, Ahora aún sí, no me... doctora. A ver. No, no me permite. Is host disabled screen. Creo que es como co-host que me tiene que habilitar. ¿Puede ser?
Elías. Sí, ya estamos esperando que la persona que tiene el host le comparta unos minutos. Ok, perfecto, gracias. Bueno, no hay problema, no hay problema. Nos vamos conociendo Ok. mientras tanto. Claro que Los invitados son en su mayor parte estudiantes, ¿verdad, doctora? Sí, hay estudiantes, docentes. A veces por aquí le pedimos a las personas que nos compartan su información, pero sí, mayormente tenemos estudiantes, docentes, y hay algunos egresados a quienes se les comparte la invitación, y como el tema sea de interés, pues ellos también se conectan. La verdad que hasta que pueda, les voy a comentando algo. Yo estuve en Colombia en el 2017 en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Farmacéuticos Hospitalarios y realmente veo que en esta formación que voy a darles esta charla hay mucho desarrollo en Colombia. Realmente aprendí muchísimo también. Y creo que hay muchísimas publicaciones también latinoamericanas. Colombia es uno de los países que más publica sobre este tema, así que sin duda deben tener acceso a capacitaciones importantes que es muy bueno aprovechar, ¿no? A veces no todos tenemos en los distintos países de Latinoamérica acceso a estos temas, pero es muy importante para la multidisciplina, ¿no? Para integrar equipos de salud, poder formarse en evaluación de tecnologías sanitarias. A modo de consejo para los posgrados, ¿verdad? Así es. Sí, sí. ¿Cómo vamos con el tema técnico? Decana, nuestras excusas. La persona que tiene el anfitrión tuvo una interrupción en su fluido eléctrico y ha quedado asignada como anfitrión. Doctora Marcela, nuestras excusas con nuestra conferencista y todos los asistentes. La molestaríamos si nos puede enviar su presentación vía correo electrónico para poder proyectarla. ¿A qué? Díganme qué mail, ya mismo lo mando. Tengo el de ustedes, Rocío, ¿puede ser? Sí, claro que sí. Rocío de Jesús, ¿puede ser? Es la primera persona que me salió. Ya enseguida se los mando. Nuestras excusas. No hay problema. Ya se los estoy enviando, un segundito. Bueno, ahí, Rocío, ya lo acabo de enviar, no sé si... Ok, ya estoy enseguida verificando. Ah, sí, veo en el chat que me hablan de un instituto, sí, es muy conocido para que hacen evaluación de tecnologías sanitarias, el Instituto Colombiano, el IET, y además las publicaciones son útiles por cuanto cuando hay que hacer comparaciones con, por ejemplo, lo que son estudios de costo-efectividad, es muy útil saber que Latinoamérica cuenta con instituciones como esa, realmente van a haber ejemplos incluso en mis charlas de algunas publicaciones colombianas. Lo voy a reenviar a Cátedras Internacionales. Profesora Rocío, Cecilia Giovanetti, por favor. Ah, ya sí. Enviado. Mientras que resolvemos esta parte técnica, le agradecemos a los asistentes diligenciar la asistencia, lo cual ustedes saben que es muy importante tener todos estos
formatos diligenciados para el tema de indicadores. También la evaluación del evento, por allí también se les va a estar compartiendo el link por medio del chat. Las preguntas, saludos, por aquí veo que alguien saludó, Fabio Ramírez Muñoz dice buenas tardes, un especial saludo a todos los docentes de la Universidad del Atlántico, un placer muy especial saludar a la doctora Marcela Rousseau. Sí, sí, nos conocemos. Encantado, Okay, Fabio, entonces, de las que estés personas que allí. quieran enviar, Y Federman Núñez, por supuesto. las Así es. personas que quieran enviar saludos, pues ya saben que mediante el chat también pues vamos a compartir esos mensajes y pues la parte de preguntas que también pues deben consignarlas allí en el chat. Entonces nos piden por aquí que reenvíen la asistencia y la están. Bueno, entonces nos confirma por favor Cecilia para que la doctora... Ya estamos proyectando y además comentar, doctora Marcela, que con el Hospital Garrahan estamos actualmente en gestión de un convenio de cooperación interinstitucional. Hemos sostenido diversos acercamientos porque nuestro interés es precisamente lograr gestar proyectos conjuntos, pero además también espacios de prácticas para nuestros estudiantes, espacios de investigación para nuestros docentes. Entonces, este tipo de actividades, sin lugar a dudas, fortalecen esa alianza que estamos buscando constituir. Esto fue gracias a la gestión de la Facultad de Química en Farmacia. Perfecto, muy buena noticia, muy buena noticia. Tengo entendido que mi compañero Paulo Cáceres Guido también ha tenido contacto con ustedes en alguna ocasión. Sí, sí, sin duda que la cooperación es muy importante, además la semejanza en sistemas de salud y en problemas es muy similar en toda América, así que bienvenido sea. Doctora, ya puede presentar, ya está como host. Ah, ahora puedo, perfecto. Sí, ya Bueno. directamente. Resuelto. Pues muchas gracias. Nuestras excusas nuevamente. No, por favor, no es ningún problema. Ese tipo de cositas suelen pasar en este tipo de... Sí, 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 sabemos que hay que acostumbrarse a la virtualidad. Un segundito que abro la presentación porque la había cerrado. Ok. Bueno, la ven bien, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, voy a tratar de tener el chat acá. No lo veo. Bueno, agradezco nuevamente, realmente estoy muy complacida de estar con ustedes, aunque sea a la distancia, y explicarles algo de mi experiencia en este tema. Les voy a explicar brevemente el temario, lo dividí en los siguientes temas. Vamos a ver un poquito lo macro de esto y cómo los medicamentos, qué lugar ocupan en los que son determinantes en salud y las nuevas tecnologías. Vamos a hablar de definiciones, de lo que es realmente evaluación de tecnologías sanitarias y dentro de ellas las evaluaciones económicas. Alguna cuestión propia de Argentina para entender un poquito el contexto de mi hospital y después sí, toda la experiencia de mi hospital respecto a lo que es evaluación de tecnologías sanitarias referida a los medicamentos y en general cuál es la situación de innovación actual en el mundo acerca de los medicamentos y de esa innovación que nos tocó evaluar a nosotros en el corto plazo que estoy trabajando en esta área, que van a ser 3 años, pero que en forma parcial colaboraba antes. Ahora estoy el 100% de mi tiempo dedicada a esto. Bueno, esta foto es una foto de la Organización Mundial de la Salud, que como vemos ofrece distintos panoramas de lo que es la salud. Todos podemos pensar, ¿esto tiene algo en común con la salud? En la primera, donde vemos un quirófano sofisticado, ni dudas, ¿no? Pero también influyen en la salud la cuestión ambiental, la robótica, la discapacidad, la polución, el medio ambiente. Sin duda, la salud está influenciada por todos estos componentes.
Entonces, los problemas son complejos, son heterogéneos y sin duda no pueden ser respondidos y solucionados de la misma manera. Entonces, esto es el contexto de lo que son determinantes en salud. Fíjense en el concepto epidemiológico, en cuánto influyen la reducción de las muertes distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, lo que es la biología humana, el estudio de la biología humana en detalle, reduce un 27% de las muertes. El entorno, un 19%. Y el estilo de vida es el que más influye en los determinantes sociales de salud. El 43% influye en la reducción de muertes, algo que cuesta mucho llegar, ¿verdad? Y el sistema de cuidados, que es generalmente donde estamos trabajando los que somos profesionales de la salud, solamente un 11%. Es decir, que a veces es como que llegamos tarde a la salud. Y paralelamente a la reducción de muertes por cada una de estas intervenciones, el gasto de salud no es para nada proporcional. La mayor parte del gasto en salud se lo lleva el sistema de cuidados. Muy poquito el estilo de vida, el entorno y la biología, a lo mejor un poquito más. Esto es para ubicarnos un poquito, ¿no? Si queremos mejorar la salud, tenemos que pensar en lo más sofisticado o en lo más útil para la salud. Esta es una pregunta inicial que cualquier persona que es crítica en lo que es evaluación de nuevas tecnologías tiene que saber. Y es bastante impactante este dato. Yo la primera vez que lo vi realmente sentí un impacto muy importante. A veces pienso que en qué dirección nos movemos, ¿es la correcta o hay que hacer más? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías y cómo impactan? Vamos a ver un poquito de algunas cosas de medicamentos y cómo la pandemia ha potenciado el uso de estas tecnologías, ¿no? Es cada vez común las formas farmacéuticas más modernas, por ejemplo, estos son como parches que evitan los inyectables, las cápsulas que se usan para endoscopía, que son inalámbricas y permiten hacer estudios. Cada vez hay más autotest. Yo no sé si alguna vez vieron en Estados Unidos la cantidad de test que hay de venta libre en las farmacias. También todas las aplicaciones de celular unidas a los teléfonos, a los relojes inteligentes, ¿no? Que nos dan cada vez más mediciones y cada vez están más validadas. En diabetes hay avances impresionantes, ¿no? Hay hasta lentes de contacto sensibles a los niveles de glucosa, las bombas de infusión de glucosa, hay aplicaciones de celular para medir la polución, útiles para ciudades muy contaminadas. Los avances en genética son impresionantes, ¿no? La farmacogenómica nos permite conocer características genéticas que van a personalizar los medicamentos y los tratamientos y ofrecen también la cura a algunas enfermedades que antes no podían obtenerla, ¿no? Y últimamente, y esto lo vimos bastante en pandemia, es cómo se integran todas estas nuevas tecnologías, por ejemplo, los oxímetros, los medidores de la presión por los smartwatch, o dispensación de medicamentos, electrónica, y toda esta información se puede procesar y recibir a distancia y a los que nos cuidan, que son nuestros médicos, nuestros enfermeros, farmacéuticos y demás. Y cómo a través de la distancia es cada vez más factible monitorear a los pacientes, ¿no? Esto es algo que con el tema del COVID se avanzó muchísimo y sin duda esto llegó para quedarse. ¿Qué más en lo que es farmacia hay bastante avance? Por ejemplo, los sistemas automatizados. Esto, además de reducir los tiempos de preparación y de cuidado del paciente, también reduce los errores y optimiza el uso correcto de los medicamentos, ¿no? Entonces hay cada vez más sistemas globales de dispensación, sistemas unitarias, sistemas automatizados de transporte, que
que tiene que ver, bueno, con nuestro autotrabajo clásico como farmacéuticos. En cuanto al monitoreo, es cada vez más frecuente encontrar herramientas que nos permiten mejorar la adherencia. Por ejemplo, estos son anteojos inteligentes que están conectados con sensores que nos permiten ver esto, a qué hora nos toca tomar un medicamento, mezclado obviamente con aplicaciones que se cargan con la necesidad de cada paciente. Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar la adherencia, mejorar la adherencia con todas estas nuestras aplicaciones. Existen lo que se llaman Smart Pills, que también tienen sensores que permiten conocer la adherencia de los pacientes. Es decir, no es solo nuevos medicamentos, sino las nuevas tecnologías en relación a los medicamentos son cada vez más amplias, más extensas y sin duda sorprendentes. Bueno, ¿cómo tomamos las decisiones? Porque todas estas tecnologías son costosas. ¿Y cuál elegir? ¿La que me gustó más? ¿La que le gusta más al paciente? Es decir, hay que tomar decisiones acerca de cómo tomar la mejor decisión y en base a qué. Entonces, las evidencias científicas sin duda son las bases más sólidas en las que podemos confiar. Tenemos distintos niveles y acá es muy importante porque las decisiones pueden ser sanitarias a nivel de un gobierno, de un estado o una provincia, que se basan en la evaluación de tecnologías sanitarias. Y a nivel también individual existe la medicina basada en la evidencia, informes de efectividad clínica, que también a nivel individual en el tratamiento con un paciente en particular también se puede poner en práctica. Es decir, la ETS no es solamente algo a nivel macro, sino que también cada vez más profesionales están formados en esto y van a tomar decisiones en la práctica particular también basadas en la evidencia. Y a eso tiende la ciencia actualmente. En este último año hemos escuchado periodistas, por lo menos en la Argentina, gente que opina, gente del común, hablar de evidencia, hablar de ensayos clínicos, hablar de doble ciego, hablar de estándares, increíble. No sé si la gente realmente entendió, pero es la primera vez en la historia de la ciencia que se puso en forma global estos términos en manos de la gente común. Hay que ver cuánto se entendió de esto, pero realmente se entendió la importancia de un ensayo clínico, de una autorización, bueno, de la buena evidencia científica, ¿verdad? Entonces, es importante saber que el 90% de los procedimientos que se utilizan habitualmente no fueron evaluados nunca en la costo-efectividad, nunca en este contexto, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación actual? ¿No? Les mostré algunas innovaciones interesantes en lo que es terapéutica, pero también aparece acompañado enfermedades nuevas en el sentido de que ahora se pueden diagnosticar, un envejecimiento de la población, hay mayores expectativas de acceso, por cuanto los usuarios, los pacientes, están más informados y más presionados también, ¿no? Por lo tanto, todo esto hace que aumente la demanda por nuevos productos sanitarios, por nuevos servicios que antes no eran requeridos. Bueno, entonces, la evaluación de tecnologías sanitarias, vamos a explicarlo entonces, es una evaluación sistemática de propiedades y efectos y otros impactos de tecnologías sanitarias. ¿Qué es entonces? Es una evaluación que mide cómo una intervención es útil o no. ¿Y cómo lo hace? A través de la búsqueda, ¿no?, de sistemática, de evidencia científica, examina las características técnicas de esa tecnología sanitaria, que puede ser un medicamento, un producto médico, un método nuevo de diagnóstico, un programa, y evalúa en ese contexto de las evidencias científicas la seguridad, la eficacia y efectividad clínicas, los costos, la costo-efectividad, pero también implicancias organizacionales, las consecuencias sociales, consideraciones éticas cada vez más importantes y legales de la aplicación. Su objetivo va a ser, en base a esta información, poder tomar la mejor evidencia científica en la decisión de incorporar o no, de cubrir una determinada tecnología y el uso eficiente de los recursos. Dentro de las evaluaciones de tecnologías sanitarias ocupa un lugar muy importante las evaluaciones económicas.
¿Por qué? Porque no es que el motivo de hacer una evaluación de tecnología sea la reducción de costos, no, es cómo ese dinero que maneja los ministerios de salud, los hospitales, tengan el mejor destino, porque sabemos que nunca es infinito, los presupuestos no son nunca infinitos. Y las evaluaciones económicas hacen análisis comparativos de los costos o efectos sobre los recursos, tanto de costos como recursos, como los efectos sobre la salud. ¿Y por qué son importantes? Porque nos permiten hacer comparaciones. Bueno, en el cuadrado más grande que habla de nuevas tecnologías, esto es incesante, todos los días surgen nuevas tecnologías por el gran crecimiento de la ciencia. Ahora, ¿qué preguntas nos hacemos en lo cotidiano quienes tenemos estas responsabilidades? ¿Tenemos que incorporar todo lo nuevo a nuestro plan de beneficios, a nuestro hospital? ¿Qué pacientes o en qué condiciones demostró ser segura y eficaz? ¿Cuáles no deberían recibirlos? Porque hay una contraindicación clara, porque no se beneficiarían por los efectos. ¿Cuáles deberían ser las condiciones en el caso de que se cubra ese tratamiento? ¿Qué impacto económico va a tener esa incorporación? ¿Vale la pena nuestro sistema, nuestra organización? ¿Cuál será el impacto organizacional? Nada menos que esas preguntas tan difíciles de responder sin evidencia es lo que ayuda a tomar estas decisiones. Entonces, de este gran cuadrado, vamos a ver cuáles tienen realmente una evidencia de ser efectivos. Efectividad es la eficacia, pero medido en la vida real, en la práctica cotidiana. Por lo tanto, para la incorporación de tecnologías, lo primero que tenemos que pensar es si existe evidencia sólida de que es eficaz, de que es efectiva y es que es segura, que no va a causar un daño. Por ahí empezamos, ¿verdad? Y la verdad que uno las decisiones las toma a diario, fuera de lo que es la salud. Si uno va a un restaurante y no quiere gastar mucho dinero y piensa cuál es el plato más sabroso, o el intermedio, bueno, toma una decisión en base al presupuesto que tiene, cuál va a ser el plato que elija, ¿verdad? Bueno, es así como tomamos decisiones en la vida cotidiana, en la salud también hay que tomarlos en base a un criterio lógico. Los pasos que hay que tener en cuenta respecto o que se van llevando a cabo en la evaluación de tecnologías sanitarias son diferentes aspectos. Algunos ya se los mencioné, ¿no? Como la efectividad. ¿Funciona mejor que lo que veríamos utilizando? ¿Es seguro? ¿Lo podemos usar sin riesgo para el paciente? La costo-efectividad, ¿vale la pena pagarlo? ¿Compramos más salud por el mismo dinero? Ahí viene la comparación con otros tratamientos. La implementación, ¿tenemos condiciones para implementar esa nueva tecnología en nuestro sistema de salud? Supongamos que es muy difícil de monitorear o precisa un diagnóstico adicional, o sea, todas las condiciones de implementación. ¿Qué recursos tengo para pagarlo? ¿Cuál es el impacto presupuestario? Y después, ¿es sostenible? ¿Lo podemos brindar entre todos? Aceptación social y también consideraciones éticas, ¿no? Todas estas preguntas que nos vamos preguntando a medida que hacemos la evaluación, la hace no solamente la persona que hace la evaluación de tecnología, sino también el usuario, el médico, el equipo médico interesado en incorporar nueva tecnología, el paciente, asociaciones de pacientes, es decir, uno da respuesta a lo que se llama un usuario en salud. Bueno, vamos a ver, justamente yo les mencioné antes algunos estudios publicados de Colombia. Realmente encontré mucho cuando quise buscar estudios comparativos. Hay una publicación muy interesante que compara distintas intervenciones en salud en enfermedades no transmisibles en América Latina y el Caribe. Ahí tienen la referencia, si les interesa buscarla, está libre en internet. Entonces, es un documento bastante extenso que tiene comparaciones de distinto tipo acerca de cuáles tratamientos son eficaces para las enfermedades no transmisibles más frecuentes en Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, una de las primeras comparaciones habla de las enfermedades cardiovasculares, que ustedes saben es una de las primeras causas de muerte en América Latina. Y compara, por ejemplo, tratamientos en distintas de enfermedad coronaria, que es, por ejemplo, la polipíldora,
que es una combinación de distintos medicamentos para el riesgo cardiovascular, en distintas publicaciones, cuando es el costo incremental, cuánto más tiene que pagar por año de vida ganado. Así es como se comparan los estudios. Entonces, eso se llaman costo-utilidad. Intuitivamente, cuanto más dinero por año de vida ganado, más caro es el tratamiento para el mismo resultado. Entonces, para un mismo resultado, compara distintas opciones, ¿sí? Por eso les decía que los estudios económicos son los que nos permiten tomar más decisiones, porque una vez analizados la efectividad y la seguridad, si son comparables, estos estudios nos permiten ver para alcanzar el mismo resultado de salud, cuánto vale más cuándo nos sale más uno que el otro. Bueno, acá en Brasil el costo muchísimo más alto, o sea, las comparaciones son interesantes. Y hay algo muy interesante que tiene que ver con la primera diapositiva que vimos o la segunda, ¿no? Para la enfermedad coronaria, todo se soluciona con medicamentos. ¿Se acuerdan cuando hablé del entorno, ¿no? de nuestros medio ambiente, de nuestras condiciones ambientales y lo que no son medicamentos, digamos? Bueno, por ejemplo, la reducción de sal en el pan de uso normal en la población, produce un ahorro. Es decir, que no es que uno tenga que erogar, uno le ahorra dinero al sistema de salud el reducir el consumo de sal. Y no estamos hablando de medicamentos. Entonces, obviamente, uno no es que su paciente necesita una estatina, no es que no se la va a dar, pero el impacto poblacional, las distintas medidas se ven claramente como una refleja un costo muy alto, y algo tan barato como reducir la sal del pan tiene un efecto que es beneficioso y ahorra dinero al sistema de salud. Y así hay muchas comparaciones muy interesantes que pueden ver en el documento. Y acá habla también otra medida sanitaria interesante, esto es de Argentina, que es la reducción de ácidos grasos a nivel industrial en distintos alimentos, ¿no? También reduce los costos. Vamos a ver otra enfermedad no transmisible muy importante, es el cáncer. Y estas son comparaciones para la vacuna para prevenir el cáncer de cervix y cómo es diferente en distintos países. Acá hay varios de Colombia, como ven. Cuánto cuesta por año de vida ganado las distintas opciones de vacunación que tiene la población. Vemos que a veces varían de acuerdo a los países, depende de los costos de los medicamentos, de distintas cuestiones que se tomaron al hacer el estudio. Y este es para el cáncer de mama, también compara no solo los tratamientos con medicamentos, sino los screening, los tamizajes que se hacen de estudios, por ejemplo, del Papa Nicolau o colposcopía, habituales, cada cuánto, y cuál es el costo de esos. Y fíjense, cuando se agrega trastuzumab, de $13 nos vamos a 17.000 por año de vida ganado. Entonces, nos permite comparar cómo se utilizan los recursos y cuál es el resultado que se obtiene con lo mismo. Bueno, es para ver en detalle y para que se entienda un poquito, cuando uno busca comparar tratamientos, los estudios económicos realmente nos dan una información muy útil. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un estudio de costo-efectividad de intervenciones de casos de tuberculosis en una ciudad de la Argentina llamada Santa Fe, que compara distintas cuestiones. La primera es la búsqueda pasiva de casos, con un costo, y cuál es la efectividad, cuántos casos detecta, al que le agrega la investigación de contactos en el hogar. Si le agrega este screening en el hogar del sospechoso, aumenta el costo obviamente y aumenta también la eficacia de la detección. Pero fíjense que cuando agrega la búsqueda activa de casos, no en el hogar, aumenta el costo, pero no aumenta la detección. Entonces, cuando uno tiene un programa de screening para detección de enfermedades, también son útiles estos costos. Entonces va a decir, bueno, voy a tomar esta decisión, voy a cubrir contactos en el hogar y el paciente, obviamente, para la detección de tuberculosis. Este es otro ejemplo también muy interesante,
creo que es mexicano este trabajo, que compara la costo-efectividad de prácticas de salud, en este caso relacionadas a la nutrición. ¿Cuál es el costo de promoción de lactancia materna? Es prácticamente nada comparado con estos que vemos acá, ¿no? Fíjense la eficacia comparativa, ¿no? Todos son referidos a un mismo outcome, a un mismo resultado, que es año de vida ganado. Bueno, la fortificación tiene distintos costos. Vemos que la fortificación, por ejemplo, o proveer alimento complementario tiene un costo muy alto, pero la provisión de agua o de agua potable, el saneamiento básico, es más económico y produce el mismo efecto. Entonces, vuelvo a los determinantes sociales en salud. Siempre hay que medicar, siempre hay que dar suplementos, o a veces la solución a los problemas de salud va más allá de la fortificación de un alimento. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en mente, abrir el panorama cuando uno evalúa un nuevo tratamiento, ¿no? A veces la solución parece más sencilla de lo que uno cree. Bueno, les voy a dar, pasando ya a otro tema, dos breves slides acerca de la salud en la Argentina para entender un poquito nuestro complejo sistema de salud. La Argentina tiene 45 millones de habitantes. El sistema de salud está dividido en 3 grandes grupos: un sistema público, que ocupa un 37% más o menos de la cobertura, la seguridad social, que son las personas que tienen un trabajo en blanco, digamos, reglamentado, y tienen una cobertura social y médica obligatoria, y un sistema privado que es más o menos un 10%. La seguridad social también recurre al sistema privado para la atención. Las características del sistema, bueno, un poco como nos pasa en muchos países de Latinoamérica: fragmentado, hay una doble utilización, no hay una articulación entre los distintos grupos de tratamientos, y está generalmente orientado a tratamientos. Todo lo que les dije antes de prevención, y mucho no lo contempla el sistema de salud, lamentablemente. Y hay un sistema que se llama prestaciones médicas obligatorias, que establece las prestaciones mínimas que los sistemas de seguridad social deben brindar a sus asociados. En cuanto a algunos índices de salud, son medios respecto a Latinoamérica, bastante similar a Brasil en muchas cosas. 76 años de expectativa de vida, mortalidad infantil de 8,8, sin embargo, el rango, es decir, en distintos lugares, es de 6 a 12. La Argentina son 24 jurisdicciones en una, 24 países en uno, porque la verdad que hay mucha diferencia entre una región a otra, es un país muy grande. Y bueno, hay también bastante diferencia en cuanto a la distribución. El gasto en salud más o menos es un 6%, 6,6% del PBI, bastante más bajo que los países centrales, que es un 10, un 12%. Hay cobertura de salud para todos los habitantes, por cuanto el sistema público le da atención sanitaria a todos. Y hay algunos sistemas de tratamiento que son universales, por ejemplo, las drogas oncológicas, los medicamentos para el HIV, un plan de vacunas ampliado, y algunos de medicamentos de alto costo e insulinas. Estos son los índices de médicos y farmacéuticos cada 10.000 habitantes. Pero la distribución no es homogénea, es decir, siempre están en zonas de mayor población, hay pocos en zonas rurales, como generalmente pasa en muchos países. En cuanto a la priorización en salud, son las preguntas difíciles de contestar, ¿no? ¿Qué tecnologías deben financiarse con los recursos que existentes? Involucrando a todos los actores e incorporando todas las cuestiones que tienen que ver con la decisión, ¿no? También culturales, sociales y técnicos. Entonces, generalmente existe en muchos países lo que se llama un paquete mínimo de prestaciones, que son elegidas en base a esta costo-efectividad y que son financiadas por sistema público. Realmente desconozco si Colombia lo tiene, me gustaría después saberlo, si tienen un paquete similar de prestaciones, pero la limitación que tiene la Argentina, que tiene un programa médico obligatorio, es que este es un programa de cobertura solo para la seguridad social. Es decir, el Estado no puede realmente brindar el 100% un programa médico obligatorio. Y tampoco tenemos una evaluación, una agencia nacional de ETS, como sí tienen algunos países. Entonces, ahora sí vamos al hospital y ver un poquito la diferencia con lo macro que les mostré hasta ahora, ¿no?
¿En qué contexto se hace? Bueno, les expliqué que a nivel internacional, además existen organismos y redes de evaluación de tecnologías sanitarias, por ejemplo, el HTAI es una de las más importantes, pero también hay niveles intermedios, ¿no? A nivel político tenemos ministerios de salud, a nivel gerencial está el MESO, que son los administradores, a nivel micro podemos decir que están los hospitales. Mi hospital es el Hospital Nacional de Pediatría Garrahan, es un hospital, el hospital de mayor complejidad de pediatría del país, incluso de la región. Es un enorme hospital que tiene trasplantes de médula ósea, trasplante renal, trasplante hepático. Cuenta con cirugías cardiovasculares de alta complejidad, hay un plan de cardiopatías congénitas que cubre muchísimas de estas intervenciones quirúrgicas, tiene un área enorme de oncología pediátrica, cubre más del 60% de la oncología pediátrica del país. La farmacia también tiene un gran desarrollo, aunque no tanto tecnológico, sí, intelectual y en cuanto a consultas clínicas. Tiene más de 500 camas, tiene 120 camas de unidades de cuidados intensivos, y somos más de 5.000 empleados, con 1.300 más o menos en formación, entre becarios residentes. Hay más de 6.500 equipos de tecnología, equipos técnicos. Y además es un hospital de autogestión, es decir, recibe un dinero del Estado para todas sus necesidades, para cubrir salarios y todo lo que necesita para dar respuesta a la comunidad, que es cada vez más creciente. Entonces, un programa de evaluación de tecnología sanitaria en un hospital tan complejo como el mío, es como dice el dibujito, ¿no? Necesitamos la ETS para lidiar con el caos. ¿En base a qué se fue armando estos programas? La ETS venía trabajándose con la doctora Graciela Dermigian, que es mi jefa, hace muchos años ya en el hospital, pero en forma parcial, puesto que no había un equipo que trabajara full time. Se hacía ETS, se hacía guías de práctica clínica, capacitación y asesorías. Pero esto fue creciendo. Desde hace 2 años y medio se creó la unidad de evaluación de tecnologías sanitarias en forma de coordinación que depende directamente de la Dirección Médica Ejecutiva, con 2 grandes sectores. Un equipo de coordinación de evaluación de equipos y dispositivos médicos y un sector de evaluación de medicamentos, que es el que está a mi cargo. Y además tiene la coordinación del Departamento de Tecnología Médica y del Centro de Pedidos de Tecnología Médica, así se ocupa de la gestión de tecnología médica, de equipos y dispositivos médicos, que es un tema también muy, muy interesante que no voy a abordar hoy y al que no me dedico. Y una función que también tiene la coordinación es la redacción y la actualización de las guías de atención pediátrica basadas en la evidencia, guías de práctica clínica y protocolos de tratamiento también basados en la evidencia. Como soporte a nuestras actividades, ambas coordinaciones manejan un comité anexo formado por expertos de distintos profesionales del hospital que tienen injerencia justamente y conocimiento de cada una de estas ramas, de medicamentos y de equipos y dispositivos médicos. Perdón. Bueno, ¿cómo trabajamos entonces? Esta unidad hace un trabajo muy importante y colaborativo con estos comités, que es lo que llevan la realidad y las necesidades del usuario a nuestra coordinación. Y también trabajamos con la Dirección Asociada de Docencia e Investigación, por cuanto a veces protocolos de investigación se transforman en tecnologías que después se solicitan incorporar. Entonces es bueno anticiparse a esta problemática. Las tecnologías nuevas tienen un alto impacto en una organización como la nuestra. Primero porque tienen una prevalencia bastante alta y no son exentas de riesgo por cuanto estamos hablando de pediatría, donde no siempre tenemos una evidencia completa acerca de toda la información que mencioné antes, ¿no?
Y también se asesora directamente a la dirección que tiene que tomar la última decisión en estos temas para justamente ayudarlo a tomar la decisión correcta en la incorporación de nuevas tecnologías. Y también mide el impacto, una vez que se incorpora, a ver qué pasa después, si esto se usa adecuadamente, si necesita algún ajuste también, los costos asociados y demás. Entonces, resumiendo, detecta, prioriza, difunde y monitorea todo lo que evalúa. Bueno, esto es el circuito que no tiene mucho sentido que le detalle, pero para que vean que no dejamos nada al azar y que cada uno de los grupos de trabajo, de las dos coordinaciones, trabaja cuando recibe un formulario de incorporación junto con un comité que hace un informe preliminar y que es evaluado por la directora, nuestra coordinadora, antes de enviar el informe definitivo a las distintas direcciones. Lo que sí es importante saber es cuáles son las consecuencias o las posibilidades que tienen nuestras sugerencias. Que la tecnología no sea incorporada, por distintas razones que se enumeran, que sea incorporada, pero también hay dos situaciones intermedias que se ven cada vez más, que es el uso restringido a poblaciones o grupos de pacientes o situaciones clínicas o alguna condición especial donde se van a ver más beneficiados y donde es más costo efectiva, o que se haga bajo protocolo de investigación, es decir, es necesario aún saber más datos en pediatría para poder tomar una decisión. Entonces, en ese caso se trabaja junto con la Dirección de Docencia e Investigación para en el protocolo de investigación tener datos que nos permitan después ayudar a tomar una decisión. Cuando se solicita una nueva tecnología en nuestro hospital, no es una notita o un pedido sencillo. El usuario, la persona interesada, el profesional interesado, tiene que completar datos y también analizar varias cuestiones previas. Esto es nuestra planilla de incorporación de tecnologías que sirve tanto para medicamentos como para equipos o dispositivos y se pide especificaciones técnicas exactamente, si es sobre todo para equipos médicos, para medicamentos se describe, cuál es la utilidad, si reemplaza algún tratamiento anterior, si complementa, si modifica, cuál es el objetivo, si desplazar otra tecnología o agregar las ventajas y en base a qué ventaja, en base a qué está soportada esa ventaja, qué se espera en cuanto a beneficios, tanto como para el paciente, para profesionales, para la organización, el impacto que puede llegar a tener en la organización, cuántos pacientes por año se piensa atender, cuál es la proyección a un plazo, por ejemplo, a 5 años de nuevos pacientes que se van incorporando a los beneficios de esa nueva tecnología. Y una parte muy importante donde tiene que aportar evidencia de efectividad, es decir, bibliografía, y el impacto económico que tiene que ver con lo que les dije antes, con cuánto cuesta en nuestro país, si se comercializa en nuestro país, porque a veces nos pasa que la tecnología aún no se incorporó y hay que importarla. Y los estándares, entonces, para esa adquisición. Esto no es que se recibe y nada más, se habla obviamente, se hacen reuniones con el usuario, se les explica, y desde hace bastantes años se dicta un curso en el hospital que es gestión e investigación en pediatría, que les da herramientas a los médicos para poder cumplimentar estos requisitos. Es decir, esto ayudó mucho a que todos hablemos el mismo idioma. Hace unos años esto no pasaba, pero ahora todos entienden de qué se trata una eficacia, una efectividad, qué es un ensayo clínico, qué es buena evidencia, para que todos entendamos los requisitos que estamos pidiendo al evaluar una nueva tecnología. Bueno, todos los años se hace un análisis en cuanto al monitoreo acerca de los medicamentos, la cantidad y los costos, cuánto implica, cuál es el impacto del consumo y los costos de los medicamentos en nuestro hospital, ¿no? Esto es del año pasado y este es un Pareto donde se observa que en primer lugar
en los costos lo ocupa la gamma globulina endovenosa. Es un hospital de alta complejidad y se usa para muchas patologías oncológicas, para neurológicas, hay varias. Tenemos incluso trabajos publicados por lo importante que es el uso de la gamma globulina. Fíjense que ocupa el 12% del gasto total. Y los medicamentos biológicos ocupan un porcentaje muy importante en los primeros 100 medicamentos de gasto. Esto tiene que ver con la innovación tecnológica, ¿no? Entonces nos preocupa mucho saber si esto se utiliza bien. Por eso la función del Comité de Guías de Práctica Clínica trabaja en coordinación, porque si hay desviaciones a los protocolos, a los usos aprobados, se hace a través del consenso, de la docencia y de la actualización de las guías de práctica clínica. Entonces, de esa forma se vuelven a encauzar la prescripción correcta de los fármacos tal cual se han posicionado en la aprobación. Los biológicos ocupan un 30%, es cada vez mayor el porcentaje. Esto hace 10 años era bastante menor. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando con los nuevos medicamentos? Aparece la terapia génica, que realmente es una gran revolución, pero es terriblemente cara. Aparecen nuevos mecanismos de acción, nuevas vías de administración, vacunas antitumorales. Es el boom de los medicamentos biológicos y biotecnológicos, sin duda. Tenemos tanto hemoderivados, vacunas, insulinas, anticuerpos monoclonales ocupan el porcentaje más importante. Por supuesto, la farmacogenética y la farmacogenómica, a pesar de que en la Argentina es bastante incipiente, estamos bastante lejos de los estándares, pero sin duda algún día va a estar llegando, ¿verdad? Y es importante también conocer algo muy básico, pero no menos importante, que cuál es la verdadera innovación en los medicamentos. Esto, por suerte, no nos encontramos con mucho problema nosotros, por cuanto realmente el pediatra es un médico generalmente bastante conservador en los tratamientos y no se tienta con lo último, lo nuevo, lo súper nuevo, pero me pareció interesante mostrárselos por cuanto sé que existe mucho en la realidad cotidiana, ¿no? Una innovación verdadera, sin duda, es algo que da un valor agregado sobre lo que ya existe en el tratamiento. Primero, una novedad terapéutica, por ejemplo, cubre un vacío. Antes no había tratamiento para esa enfermedad. O estabiliza una enfermedad compleja, o le da mejor calidad de vida a una enfermedad compleja. Puede ser que mejore la seguridad, es decir, ya deja de tener efectos adversos que tenía otra terapéutica. Por supuesto, puede mejorar, como dije antes, la calidad de vida. Provoca mayor satisfacción en el sistema de salud y eficiencia. Esto está gran liderado por los biotecnológicos, como dije antes, y un gran ejemplo son los medicamentos para la hepatitis C, que cumple casi todo lo que les dije aquí. Es una novedad terapéutica. La hepatitis C hace unos años no se curaba. Ahora realmente fue un gran avance en la terapéutica, los nuevos medicamentos para hepatitis C, ¿no? Entonces mejora la supervivencia, bueno, tiene todas las ventajas. Es un gran ejemplo de lo que es realmente una novedad terapéutica. ¿Y cuáles son las no verdaderas? Las que no tienen valor agregado, pero tienen una enorme presión publicitaria puesta por la industria farmacéutica. Y tiene que ver con estrategias más comerciales que realmente de innovación. Se van a publicitar como innovación, pero realmente no es una innovación verdadera. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, los comprimidos dispersables. ¿Es más útil, es más fácil de tomar? Puede ser, pero ¿es una ventaja terapéutica? No, es lo mismo. La liberación modificada puede mejorar la adherencia, pero realmente no es una novedad terapéutica. La combinación de fármacos, que incluso puede estar contraindicada, ustedes saben que no es una buena práctica en la selección de medicamentos, el uso de medicamentos combinados a dosis fija, porque no todos los pacientes van a recibir una dosis fija, esto cambia para cada fármaco en particular. Entonces, por ejemplo, la combinación de aldonato, calcio y vitamina D, supongo que también habrá en Colombia,
Y después, cuestiones químicas que por suerte con farmacéuticos no tengo que explicar, y sí cuando hablo con médicos, es el tema de estereoisómeros. Ustedes saben que estereoisómeros generalmente son medicamentos similares, a lo mejor con más potencia, el citalopram, el esomeprazol. Metabolitos, que también es similar al medicamento original, como la desloratadina, que es un análogo de la loratadina, y lo que un gran universo que se llama Michu, que son los similares existentes como grupo terapéutico. Por ejemplo, los inhibidores de IECA, tenemos lisinopril, alapril, captopril, bueno, un montón similares. Las estatinas, que son un montón, que por supuesto pueden llegar a tener más efectos adversos uno que otro, y eso se estudia, y a veces puede tener alguna ventaja una respecto a la otra, pero en general no constituye una ventaja terapéutica. Esto es muy importante que lo entendamos, y prácticamente es lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando uno mide una innovación en medicamentos. ¿A dónde va el desarrollo actual de los medicamentos? Esto es bastante nuevo, es casi del 2019 de IQVIA, y muestra dónde se está distribuyendo el dinero en el mundo en cuanto a las nuevas investigaciones en medicamentos. Como vemos, la gran mayoría incorpora la oncología, 28%, un porcentaje muy alto. Le siguen enfermedades autoinmunes y enfermedades de la coagulación, o que tratan la coagulación. Inmunología, HIV, esclerosis múltiple. Estas son las que se llevan la gran torta, digamos, de reparto de dinero en la investigación. Y en cuanto al crecimiento proyectado para del 2019 al 2023, ven que no se modifica demasiado. Incluso aumenta para oncología y aumenta para enfermedades autoinmunes. Y va aumentando en general los distintos porcentajes. Es decir, el tratamiento de la oncología, de las enfermedades autoinmunes, de la hemología, está relacionado cada vez más con medicamentos biológicos. Y generalmente, como vemos, forman parte de los medicamentos más caros del mundo. ¿Cuáles son los medicamentos más caros del mundo? Bueno, esto es publicado de este año, es bastante reciente. El medicamento más caro del mundo, el Zolgensma, es terapia génica para la atrofia medular espinal, una enfermedad genética pediátrica que vemos en nuestro hospital y que realmente provoca un tremendo desajuste en los sistemas de salud, porque este es el costo, $2 millones o más por año por paciente. Por lo cual realmente pone en peligro los sistemas de salud. Y fíjense, en los primeros 10, esto está de Estados Unidos, aclaro que es Estados Unidos, no, la región de Sudamérica no es esto. Son enzimas de reemplazo de enfermedades genéticas, es un monoclonal como el eculizumab para el sistema hemoglobinémico hemolítico o hemoglobinuria paroxística nocturna, otra terapia génica para una enfermedad oftalmológica, otro monoclonal, es decir, esto es la tendencia, como les dije antes, los monoclonales, los biológicos, enfermedades autoinmunes, cáncer, es la tendencia y es lo que vemos justamente en el costo. Hay adelanto, hay innovación, pero a un costo exorbitante. Esto preocupa no solamente a la salud, sino al periodismo. Esto es una nota salida en unos diarios más importantes de Argentina y prácticamente reproduce la misma lista que estaba publicada en esta revista. ¿Y qué es lo que sucede? No sé si en Colombia tienen casos similares, pero cuando yo mostré esto la primera vez, este muchacho es un youtuber muy famoso acá, que consigue, ver ahí hay un número para que le envíen dinero para juntar para una pacientita que necesitaba la terapia del medicamento más caro del mundo. Entonces, en la primera vez, en la segunda vez, la gente se sensibiliza y dona dinero para los tratamientos, pero esto no es sostenible con el tiempo. ¿Cuál es la solución a esto? Realmente es muy difícil de decirlo, pero nos pone en una situación, por primera vez, en los tratamientos de medicamentos en la historia, en una situación muy, muy difícil de tomar esa decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Atender 5 pacientes a $2 millones cada uno o atender 20 millones vacunados con los medicamentos
necesarios para las patologías más prevalentes. Son decisiones que son muy, muy difíciles de evaluar para los administradores. Bueno, las tendencias no es de ahora, acá vemos distintas publicaciones periodísticas de cómo aumenta el gasto en medicamentos en el mundo, los presupuestos, es el porcentaje que involucra el gasto en medicamentos en los hospitales, y también a veces el mal uso de los medicamentos. Entonces es bueno no solo evaluar, sino monitorear el uso correcto. Acá tenemos una serie de palabras, ¿no?, con los medicamentos más caros y que más problemas nos están trayendo últimamente. Nusinersen, que es para la misma enfermedad del medicamento más caro del mundo. Y les voy a decir un ejemplo nomás. En la Argentina no tenemos agencia de evaluación de tecnologías. Se organizó desde el año pasado una dirección de medicamentos de alto costo en el Ministerio de Salud para atender en forma colectiva reclamos de la salud pública judicializados porque los pacientes requieren a través de vías judiciales la cobertura de estos tratamientos. Y esto es el dinero en pesos argentinos que involucraban los expedientes, son expedientes porque son expedientes judiciales para el tratamiento de estas enfermedades. El Estado está tratando de conseguir mejores precios y tratamientos y reservar un dinero especial para el tratamiento de estas patologías. Como por ejemplo sé que tiene Uruguay, que tiene un fondo de reserva para estas enfermedades catastróficas. Pero la verdad es que cada vez no hay dinero que alcance con esto, y se trata de conseguir acuerdos con la industria, acuerdos de precios. Bueno, hay una serie de cuestiones para poder dar cobertura a esto. Pero volvemos a lo mismo, de los medicamentos más judicializados en la Argentina, la mayoría tienen que ver con biológicos, con monoclonales, con enzimas de reemplazo. Bueno, ¿cuáles entonces son las herramientas que tenemos nosotros para analizarlo? Cuando nos toca analizar un medicamento tan costoso como el Zolgensma, realmente ya escapa a lo que es una evaluación hospitalaria. Esto es más a nivel global. Pero los criterios básicos para la evaluación van a ser, como les dije antes, la eficacia, la seguridad, el costo, que dependen de las herramientas que vamos a utilizar de la evaluación de la evidencia científica, y la conveniencia de los tratamientos, que depende del sentido común, que tiene más que ver con presentaciones comerciales, con formas de administración, a iguales condiciones como eficacia, costo y seguridad. Y las etapas para la evaluación van a ser estas. Ante un problema clínico, ante una evaluación, vamos a formular una pregunta que tiene que ser una pregunta con comparaciones y con resultados. Se busca la evidencia, las mejores pruebas bibliográficas, se valora y se aplica a la práctica. Esta es la famosa pirámide de la evidencia, que es bueno que, se hacen cursos de posgrado, o los que ya lo hicieron, los felicito que lo hagan. Es importante manejar y conocer lo que es la metodología de la investigación para conocer la evidencia con la que hay que evaluar los medicamentos nuevos, ¿no? Y saber que la calidad mayor van a estar dada por revisiones sistemáticas y metaanálisis, y dentro de eso hay otras categorías nuevas, como la Real World Evidence, que es la evidencia en el mundo real, que se origina con los tratamientos cotidianos. Pero en lo que es publicación científica es la que tiene mayor evidencia científica, por cuanto tiene menos sesgos. Entonces quiere decir que se controlaron otras cosas que pudieran haber confundido un resultado beneficioso para el paciente. Y en calidad van a ir bajando los ensayos clínicos. Las revisiones temáticas y metaanálisis agrupan ensayos clínicos para también agrupar las medidas de efectos de esos estudios. Y después le siguen los estudios de cohortes, estudios de casos aislados y opiniones de expertos, que a veces escuchamos tanto en los medios, pero que no es justamente más que una opinión que no está basada en la evidencia. Entonces, esto es toda una especialidad que hay que aprender y aplicar. Bueno, en cuanto a la experiencia, fue muy arduo el trabajo y sigue siéndolo hasta ahora. Y las cosas que fuimos recibiendo, ¿no? Entonces, el primer informe analizado fue trametimib para neurofibromatosis tipo 1 en pediatría. Es una enfermedad
es un tratamiento huérfano, donde no se encontró ninguna evidencia y no se incorporó. Hígado gestato sódico para resonancia magnética, para estudios hepáticos, donde sí había alguna evidencia. Bueno, y una serie de estudios que no son solo medicamentos. También se evaluó sistemas automatizados de distribución en nuestro hospital, que no lo tiene, cuál es el costo y la efectividad también de un sistema, como ven, no solo medicamentos. Cuando empezó el COVID, hicimos de COVID en pediatría y del síndrome inflamatorio multisistémico, y también ruxolitinib. El cannabidiol, se hizo un estudio también en nuestro hospital acerca del cannabidiol en pediatría, en epilepsia refractaria, y se hizo una reevaluación y por lo tanto una recomendación. También se volvió a analizar el cisapride, que ustedes es un viejo medicamento con idas y vueltas, pero que algunos especialistas en situaciones especiales querían retomar, y realmente la evidencia fue concluyente, es riesgoso utilizarlo, así que se recomendó no volver a utilizarlo. El de Feracirox para sobrecarga de hierro en transfusiones. Y así es como se hacen, o sea, es simplemente para mostrarles el contenido de los informes. Se hace primero el objetivo de este informe, de descripción, el contexto clínico de la enfermedad y la búsqueda bibliográfica en base a qué parámetros se hizo, la descripción de la tecnología, de lo que se sabe obviamente de la ficha técnica, y después se comienza a analizar los estudios de mayor evidencia. Los metaanálisis se agrupan y se van mostrando los principales resultados. Y termina con un estudio de costo-impacto presupuestario, que no es el costo en sí del medicamento, es analizando en un paciente, ustedes que en pediatría hay rangos de dosis, que son dosis kilo, en la situación de menor dosis, de mayor dosis, en el caso de que tenga que internarse si tiene algún costo adicional, en este caso, por ejemplo, comparado con un medicamento que es endovenoso, entonces cambia el costo de tratamiento, por cuanto requiere un medio día de internación más la infusión. Y se hizo las comparaciones viendo que realmente, comparado con el tratamiento habitual, a pesar de que era más caro en forma individual, el tratamiento comparativo y el impacto presupuestario era menor para la nueva tecnología para la cual había evidencia. Entonces, en base al resumen de la evidencia que también se agrega, se hace una recomendación. En este caso era incorporarlo, pero restringido. ¿Y para qué pacientes? ¿Por qué? Porque la bibliografía revisada no había información sobre pacientes menores de 2 años, por lo cual uno no lo puede recomendar si no encuentra algo que lo avale. Con estos datos, la decisión final queda en manos del director, pero obviamente la recomendación final y la aprobación del informe está en manos de un comité multidisciplinario, tampoco lo hacemos nosotros solos. Sí hacemos todo el informe. Y también, bueno, facilitar, como les dije antes, la toma de decisiones a la dirección. Además de la evaluación, el monitoreo es muy importante. Entonces, la farmacovigilancia está también a nuestro cargo, donde hay líneas también proactivas en investigación, como les comenté antes de la inmunoglobulina G, cuál es el uso, si son aprobaciones consensuadas o tienen evidencia, y también estamos analizando el uso de rituximab y sus biosimilares, si hay algún factor de riesgo asociado. Estamos trabajando en alertas informáticas de efectos adversos. Bueno, entonces este trabajo conjunto nos permite también analizar los nuevos efectos adversos encontrados de las tecnologías nuevas, de los medicamentos nuevos incorporados. Si se hacen cursos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, como resumen y como corolario de la charla, explicarles entonces que la ETS hospitalaria, evaluada en estas 3 cuestiones más importantes, que es la seguridad, la efectividad, la eficiencia, es un puente entre la revisión, ¿no?, y la toma de decisión. Es un puente entre los gerentes y los usuarios. Y qué mejor puente que basarlo en la evidencia científica publicada, reconocida, seleccionada. Sin duda, la mejor definición es ese puente que acerca esas decisiones tan difíciles de tomar, ¿verdad?
¿Qué fuentes de información utiliza? Obviamente, lo que les dije antes, las búsquedas bibliográficas en base a la mejor fuente, pero también a veces es necesario, en pediatría y de alta complejidad, también a veces literatura lo que se llama gris, las cuestiones que no tienen tan buena prensa en publicación, estudios secundarios, informes de otras agencias de evaluación de tecnologías, evaluaciones económicas, modelos de decisión, y en los datos hospitalarios para hacer la proyección en lo que pasaría en nuestro medio, que son la base de datos de nuestro hospital, de las historias clínicas, del gasto en medicamentos, como les mostré el Pareto, son cosas que también se analizan. Los sistemas de vigilancia, como les mencioné también, las compras, es importante saber cómo son los sistemas de compra del hospital, cuáles son los descuentos que consigue, si es en base a licitaciones públicas, si es único proveedor, son cosas que hay que saber también en el contexto de utilización de ese medicamento. Bueno, entonces los mencioné y permite entonces tomar estas 4 decisiones que no son inapelables y a veces se dejan como en stand-by, se dejan pendientes hasta aparición de nuevas publicaciones para ver si después realmente se modifican las decisiones, ¿no? Bueno, también otro desafío muy importante es que no todo es nueva tecnología, a veces hay sobreutilización de esa tecnología, mala utilización, donde ahí se van los recursos, y subutilización. Entonces, a veces también es bueno en las guías de práctica clínica, sobre todo, recomendar cuestiones que mejoren esta situación. Entonces, la ETS hospitalaria también tiene injerencia en estas cuestiones. Y los recursos que se necesitan, yo empezaría por acá. Capacitación y tiempo, obviamente, para poder hacerlos. Agenda, prioridades, o sea, dar tiempo a hacer estas evaluaciones que no llevan mucho tiempo para hacerlas, ideas para no solamente esperar en forma pasiva los informes, sino observar, a ver los problemas que hay que resolver, las cuestiones que hay que proponer. Es muy importante el acceso informático desde ya, los equipos multidisciplinarios que son los que acercan la realidad de los pacientes y son los que nuestras voces en los servicios, y las redes de cooperación, que cada vez hay más, y que bueno, también organizan muchas actividades y de las cuales nos nutrimos con otras evaluaciones que realizan en otros contextos antes de tomar cualquier decisión. Bueno, como comentarios finales, bueno, espero que se hayan entusiasmado un poquito con los programas de TS, hay mucho para hacer, es muy interesante, uno habla con muchos especialistas, se entera de muchas patologías, de nuevas incorporaciones, y es importante y deseable que aparezcan estos equipos en instituciones hospitalarias, tanto de ámbitos públicos y privados, que favorezcan un desarrollo, ¿no?, tecnológico, que se tomen decisiones con calidad, que se hagan, ayuda a tomar gastar en forma eficiente los recursos y los costos asociados a las tecnologías, que permitan establecer estrategias de difusión e implementación, que se adapten siempre al contexto del hospital, del lugar, y también puedan modificar patrones de prescripción si no son correctos, reducir la variabilidad en la práctica médica y aumentar la equidad en el uso de esas tecnologías. Y también, como les comenté, es importante también monitorear, no solo quedarnos en el consejo, sino también detectar los problemas que tiene también aparejada la incorporación y hacer el seguimiento, evidenciando entonces en el seguimiento de la tecnología. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Este es mi equipo. Somos toda esta cantidad de trabajo la hacemos nosotras tres, la doctora Alcida Mijián, María Gabriela Fernández y yo. Y esto es una foto de Buenos Aires de noche en Puerto Madero, que bueno, espero que después de la pandemia puedan venir y conocer, porque hay muchos lugares lindos además de Buenos Aires para poder venir a la Argentina. Bueno, muchísimas gracias y estoy para responder las preguntas que ustedes requieran. Bueno, muchas gracias, doctora Marcela, por tan interesante intervención. A continuación, vamos a pasar a la sesión de preguntas, la cual va a ser coordinada por la profesora Rocío Gómez.
Las personas que estén interesadas en hacer preguntas, por favor, nos las comparten a través del chat de la sala y se les recuerda también, por favor, diligenciar la evaluación del evento. Gracias. Adelante, profesora Rocío. Gracias, doctora. Bueno, agradecerle, doctora Marcela, por el tema tan interesante, muchos aspectos que se viven diariamente en los hospitales, toda esa migración y cambio de los tratamientos, sobre todo en la parte oncológica, de terapias, digamos, tradicionales a todo el tema de los biológicos que definitivamente marcan ese impacto en el tratamiento. Bueno, estamos esperando entonces que por el chat nos puedan ir formulando preguntas al respecto. Les puedo preguntar, por favor, si me pueden decir si en Colombia hay alguna agencia de evaluación de tecnologías nacional. Sí la hay. Ajá. Y también respondemos tenemos un listado de planes de beneficio que responde como a toda la mortalidad nacional, que atiende a 2 regímenes en salud, que son el contributivo, que es el régimen de las personas que pueden pagar o que laboran y desde ahí les hacen su deducción de la parte de salud, y el régimen subsidiado, que es aquel que pues parte del contributivo subsidia y parte también de las cuentas de alto costo del gobierno. Entonces hay un listado básico. También existe un proceso de aprobaciones de medicamentos a través del MIPRES para los medicamentos que están por fuera de ese listado y que deben cursar una justificación especial directamente por los médicos tratantes en ese aplicativo que se llama MIPRES. Pues bueno, antes se llamaban NOPOS y siempre habían como bastantes dificultades. Acá nos dice Federman Núñez que ahí está el Instituto de Evaluaciones de Tecnología en Salud y una Sociedad Científica de Evaluaciones Económicas en Salud, ISPOR Colombia. Y hay una pregunta de qué forma evalúan servicios como tecnología sanitaria, colocando como ejemplo unidades de atención farmacéutica o farmacocinética clínica. Muy interesante. No me tocó evaluarlas, pero sí me tocó estar del otro lado, o sea, demostrar que una actividad de atención farmacéutica clínica tiene valor en el cuidado del paciente. Y lo que hicimos para demostrarlo fue medir intervenciones, medir impacto en los pacientes, y si bien no es una medida científicamente como las que mencioné, tiene impacto a nivel local, a nivel de la institución. Así que como consejo, para poder hacer estas evaluaciones es bueno demostrar que se ha logrado un beneficio en el paciente, y para eso tenemos que registrarlo, lo mismo que la farmacocinética clínica. Demostrar los beneficios de esa intervención en el cuidado del paciente y a nivel local. Publicaciones hay muchísimas, sobre todo en Estados Unidos, e incluso con costos asociados. Así que habría que hacer el análisis, obviamente, de TS, pero hay un autor que se llama Bond, que publica mucho sobre esto en Estados Unidos, y además hace comparaciones teóricas acerca de, por ejemplo, si se incorporan tantos medicamentos, tantos farmacéuticos clínicos en tales áreas, cuánto reduciría las internaciones, las muertes y demás. Así que hay muchísimo publicado y te invito a que lo busques porque es muy interesante cómo valoran la profesión. Y no se olvide lo que les dije, es bueno registrar y medir lo que sucede y lo que hacemos. Muchas gracias, doctora Marcela, por responder la pregunta realizada por el docente Dadier, que fue quien le hizo la pregunta que usted acaba de responder. Saludos, profesor Dadier. ¿Alguna otra pregunta de parte
Acá nos pregunta, con gusto, profesor. Acá nos preguntan, no veo el nombre acá, ¿cómo se articula Fabio? Fabio, saludo, buenas noches. ¿Cómo se articula el CFT y cuál es su rol en la evaluación de medicamentos? Muy interesante también la pregunta. Normalmente la que decide las incorporaciones de los hospitales son los comités de farmacoterapéutico, de farmacia terapéutica. En forma colaborativa trabajamos juntos, es decir, cuando hay que hacer una evaluación que requiere mucho tiempo y esfuerzo, la hacemos nosotros. Y hay muchas actividades que están excluidas de nuestro trabajo, como es la actualización del formulario, la información del formulario terapéutico, que sigue haciendo el otro comité. Pero se trabaja en forma coordinada porque, o se intenta trabajar en forma coordinada, a veces cuesta un poquito porque esto es una actividad nueva, pero para poder hacer una ETS completa se necesita tener una persona dedicada a esto porque un comité es gente que trabaja en distintos lugares, pero no puede dedicarle el 100% del tiempo a esto y realmente no da el resultado de tener un informe completo. Entonces, la cooperación entre los dos grupos es importante y trabajar juntos. Se articulan de pronto en la aprobación, en las sesiones del comité. Si, por ejemplo, el área de investigación, de evaluación de la tecnología, al momento de que se aprueba, no pasa por comité de farmacia y terapéutica. En realidad es como que el pedido de incorporación a veces viene, porque la información que se pide es la misma, puede venir por distintos lugares, ¿no? Puede venir por el Comité de Farmacia Terapéutica, puede venir por un protocolo de investigación, es decir, no lo expliqué en detalle, pero a veces nos pasa que nuestro grupo de trabajo forma parte de todos los comités, del de farmacia terapéutica, del de investigación, entonces es muy fluida la comunicación. Y si de pronto entrara por un protocolo de investigación y el objetivo es incorporar una tecnología, bueno, se deriva a quien corresponde hacer la evaluación. Entonces se trabaja en forma continua y mancomunada con otros grupos. Aclaro que no es perfecta esta articulación, a veces hay algunos problemas. Ok, muchas gracias. Doctora Miriam, ¿hay otra pregunta? Sí, ya atendemos la pregunta de el profesor Martín Alvis. Buenas noches, profesor Martín. Saludos, qué bueno que nos acompaña en esta noche. La pregunta del profesor Martín dice cómo se implementa la articulación de evaluación de las tecnologías de su institución con el sector gubernamental y cuál ha sido su impacto. Realmente excelentes preguntas todas, porque me permiten explicar cosas que por ahí se me pasaron. Es importante, jurisdiccionalmente nuestro hospital depende mucho del Ministerio de Salud de la Nación. Por lo cual, cuando hay medicamentos de altísimo costo, como los 10 primeros que conté, y nos excede en la solución, se articulan directamente estas cuestiones con el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces sí hay una relación, ahora tenemos otra, o hay algún programa nacional que cubra esa patología. Por ejemplo, la hemofilia. Ahora aparece un nuevo medicamento para la hemofilia que modifica el tratamiento de los factores de coagulación que se dan habitualmente por uno que es el emicizumab. Cambia el tratamiento y está demostrado por muchos estudios costo-efectividad que reduce los costos, por lo cual el paradigma del tratamiento cambia, entonces requiere de acciones conjuntas y coordinadas con el Ministerio de Salud de la Nación. Todavía no hay una solución, pero la decisión es trabajar en conjunto por cuánto hay que cambiar un programa nacional, nada menos. La comunicación es fluida y también es bidireccional. A veces también desde el Ministerio también se pide colaboración en algunas cuestiones. Pero, por ejemplo, para la atrofia medular espinal, el problema también fue derivado desde nuestro hospital al Ministerio de Salud
para la cobertura de nusinersen, que es un medicamento sumamente caro y que está primero en los juicios, ¿no? por cobertura. Así que de esa forma se trabaja. Gracias. Tenemos creo que otra pregunta. Jorge Díaz nos pregunta ¿cómo evalúan la diferencia de efectividad obtenida en la práctica real en el hospital y lo reportado por la evidencia? Bueno, nos tocó hacerlo para algunos medicamentos y se hace con ayuda de los médicos tratantes, nos dan información o se buscan las historias clínicas, tratando de buscar resultados similares a los ensayos clínicos y hacer comparaciones. Obviamente la calidad no es la misma de la evidencia, pero es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, cuando uno tiene que hacer, esa parte lo hacemos en lo que se llama el impacto presupuestario en nuestros datos, y ponemos como ejemplo situaciones, en esto de la hemofilia es claro que hicimos comparaciones con pacientes propios y complementamos los informes. A veces lo que se pide también es que complementen, como les dije antes, con protocolos de investigación y puedan aportar mayores datos que serían un seguimiento donde se mida la efectividad. Eso se hizo, por ejemplo, para el estudio de cannabis en epilepsia refractaria, donde había publicaciones en muchos lugares del mundo acerca de los beneficios en epilepsia. Sucedía que aún están sin resolver algunas cuestiones que tienen que ver con el autocultivo de marihuana y la extracción de madres para el tratamiento de estos chicos, con el riesgo, ¿no?, de la preparación casera. Entonces el equipo de neurología quiso hacer un estudio con un preparado estandarizado que es el cannabidiol. Entonces la evaluación de tecnología se tuvo que adaptar a los resultados que habíamos encontrado en el estudio propio, que son estudios de efectividad. Porque es población, si bien el estudio tenía consideraciones metodológicas bastante estrictas, no era un ensayo clínico aleatorizado, no era la mejor evidencia, pero un estudio de efectividad en nuestra población. ¿Qué pasa? Cuando un estudio de efectividad tiene unos resultados muy buenos, digamos, en cuanto al control de las convulsiones, aumenta la incerteza de ese efecto, es decir, se considera como una recomendación mayor al uso de esa tecnología. Entonces, no está incorporado, aún está en pacientes refractarios con muchas consideraciones el uso de esa tecnología por esos estudios de efectividad. Y por supuesto continúan, es decir, no son medicamentos que se van a seguir administrando sin controles, sino se van a seguir midiendo efectos por lo menos por 2 años más, y además están pendientes todavía, porque lleva mucho tiempo, los estudios cognitivos para saber si estos pacientes a lo largo de 2 o 3 años, son chicos, ¿no? Van a tener evoluciones cognitivas mejores a lo esperado, es decir, si aprenden más en el colegio, si tienen mejor rendimiento escolar. Y esto se sigue estudiando, así que son evaluaciones, en pediatría eso pasa, son a largo plazo. Así que esos son ejemplos de estudios de efectividad que se están haciendo y se seguirán haciendo. Muchas gracias, doctora Marcela. Por acá tenemos otra pregunta en el chat de Fabio Ramírez. Nos pregunta, ¿qué metodología recomienda para la evaluación y posicionamiento terapéutico de un medicamento diferente a la información que provee la industria farmacéutica? Bueno, es un poco difícil que te conteste en pocas palabras. Realmente hay que formarse en este tema, hay que hacer una experiencia, lo que es búsqueda bibliográfica orientada al problema, por la pregunta pico, ¿no?, comparado con el estándar de tratamiento, y ordenarla por evidencia científica. Lo que provee la industria farmacéutica tiene una utilidad relativa, siempre va a ser lo que le fue mejor a ellos. Y globalmente tratar de buscar estudios que no comparen contra placebo, sino contra otro tratamiento, cosa que es bastante difícil a veces para las novedades terapéuticas, y si no lo hay con la novedad, con un medicamento nuevo, saber que tiene una evidencia relativa, porque contra placebo generalmente todo da bien. Entonces,
si bien hay muchas cuestiones, detalles a tener en cuenta, las más importantes son estudios de buena calidad y comparado contra el mejor estándar de tratamiento. En publicaciones, obviamente, de buen impacto, ¿no es cierto?, que requieran alta calidad metodológica los autores. Doctora, aquí tenemos una felicitación de Julia Núñez, una de nuestras estudiantes, dice excelente, qué buena labor la que realiza con su equipo. Muchas gracias, Julia. Sí, realmente muy agradecidos acá de tenerla a usted en esta noche compartiendo sus experiencias y su conocimiento y haciendo parte usted de este selecto grupo de conferencistas que hemos tenido en la celebración de los 80 años de la Facultad de Química y Farmacia. Todos estos eventos académicos hacen parte de esa conmemoración que será hasta el resto del año. Lo cumplimos el 3 de junio, pero seguimos conmemorando y qué mejor hacerlo con eventos académicos de esta categoría. Así que usted pues nos ha colaborado para seguir celebrando o conmemorando, es la palabra correcta, conmemorando a la altura de estos 80 años de historia de la Facultad de Química y Farmacia. Muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones por el aniversario y bueno, que puedan mejorar y seguir haciendo grande la profesión farmacéutica que bueno, todos queremos mucho y los que nos hermana también. Así que muchísimas gracias, fue un placer acompañarlos y bueno, quedo a disposición para otras charlas si necesitan. Por acá, bueno, Federman. Encantada también, permítanme de saludar a mis amigos, a Natividad, Natividad que estés allí, Fabio, Federman, bueno, excelentes amigos colombianos que tengo y que extraño tanto después de tanto tiempo sin viajar y verlos. Sí, por acá les siguen saludando William, Federman, felicitaciones, excelente charla, gracias por la invitación. Gracias, doctora Marcela, y felicitaciones por compartir su experiencia en este tema tan relevante en las instituciones de salud. Martín Alvis, congratulaciones por su participación y actualizaciones compartidas. El profesor Martín Alvis es el presidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, seccional Atlántico, también está aquí activo en su presentación. Y bueno, no queremos que usted nos deje de acompañar esta noche sin antes reconocerle. Por favor, ¿me colaboras, Elías? Sin reconocerle su excelente participación y la Facultad de Química y Farmacia le otorga el presente reconocimiento a Marcela Noemí Rousseau por su participación como conferencista en el webinar titulado Evaluación de Tecnología Sanitaria en Hospitales, experiencia con medicamentos en un hospital de alta complejidad de Argentina, dado en Barranquilla a los 25 días del mes de agosto del 2021. Este reconocimiento pues ya en estos momentos ya debe encontrarse en su correo electrónico, doctora Marcela. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por organizar, por invitarme y por estar aquí. Aquí Natividad, sí, aquí Natividad le dice, apreciada Marcela, es un gusto verle, escucharle y ojalá pronto puedan encontrarse. Felicitaciones por esta magnífica presentación. Claro que sí. Bueno, y acá gracias. A la orden, doctora Marcela, pues ya por medio del convenio, pues vamos a seguramente a tener más interacciones con ustedes allá. ¿Cómo no? Encantadísima. Que esté muy bien. A todos los... Adelante, doctora Marcela, ¿iba a decir algo?
Muchas gracias a todos por quedarse, por escucharme y por participar tan activamente en las preguntas. Ha sido un enorme placer. Sí, gracias. Gracias a usted, doctora Marcela. A todos los asistentes se les agradece, por favor, diligenciar la evaluación de la actividad. Y bueno, que tengan una feliz noche. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y de haber compartido acá con la doctora Marcela. Y que sigan allí pendientes de las actividades que seguimos programando en conmemoración de los 80 años de la Facultad de Química y Farmacia. De igual manera, también les recordamos que estamos en el proceso de preparación para recibir la visita de los pares académicos que vienen de parte del sistema Arcusur para la acreditación del programa de farmacia a nivel internacional. Entonces, a todos pues los invitamos también a estar pendientes y presentes en este importante proceso por el cual se encuentra el programa de farmacia de nuestra querida Facultad de Química y Farmacia. Que tengan feliz noche. A los funcionarios de la ORI, la profesora Rocío, al equipo logístico, muchas gracias por haber hecho posible este evento. Profesor Donaldo, saludos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. A todo el equipo que nos apoyó, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Profesora Rocío, si se va a despedir. Sí, doctora. Adriana, gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, doctora. Y bueno, gracias a los docentes, a los estudiantes que también participaron. Hay muchos agradecimientos y felicitaciones de docentes y asistentes, doctora. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches, doctora Marcela. Adriana, Cecilia, muchas gracias. Un abrazo. Elías, buen comienzo. Gracias, colega Walter. Gracias por sus excelentes comentarios. Teníamos un grupo de estudiantes del área asistencial, ¿cierto, profesora Rocío? Acá sí, activos, y los profes del área también estuvieron allí activos. Bueno, en la charla. Cuando hay tantos destacados profesores y demás, realmente. Y muy buenas las preguntas que me hicieron, realmente me gustaron porque me hicieron ampliar un poquito con cosas que sé que son interesantes. Sí, ellos están por los grupos diciendo que es súper interesante, tomando sus apuntes. De verdad que ha sido, es muy importante porque esto los acerca o nos acerca desde la academia hacia toda esa parte práctica y vivencial del día a día, sobre todo para aquellos que tengan esas, hay apasionados hacia lo asistencial, entonces les permite hacer ese acercamiento y ver desde la docencia cómo se van a abordar esos temas y por qué es tan importante cuando desde la parte de hospitalaria, de farmacia clínica, todos esos componentes entran a sumar a la hora que ellos están en estos escenarios. Tal cual, tal cual. Sí, sí, hay que tener una comunión entre ambas partes, sin duda. Así es. Así es. Bueno, las voy a dejar y les agradezco mucho la invitación otra vez. Bueno, que caso, doctora Marcela, un abrazo. Bueno, encantadísima, hasta luego. Hasta luego. Bueno, profe Rocío, muchas gracias por el acompañamiento. A usted, gracias por estar siempre ahí. Sí. Bueno, nos vemos, que descansen. Un abrazo a nuestros